Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos salieron de los barcos, como tanto se dice por ahí. Pero, ¿cuál es la razón de este dicho? Quiero que hablemos sobre cuáles son las raíces que marcaron a la cultura y la producción del trabajo en Argentina, investigando las distintas corrientes inmigratorias en los últimos 200 años, para así averiguar de una vez por todas por qué Argentina es un país conocido como europeo, y ver no solo qué tanta verdad hay en ello, sino también para poder conocer algunas de las grandes historias que no merecen ser olvidadas. En esta ocasión, nos toca ahondar sobre los inmigrantes polacos. Todo este trabajo es fruto de varios días de investigación, leyendo informes y cartas, viendo entrevistas y recopilando toda la documentación posible para hacer de este video algo que pueda captar la esencia del orgullo de este pueblo. Por lo tanto, los motivo a apoyar el contenido dejando un me gusta y suscribiéndose, así no se pierden todo lo que vendrá después. La mayoría de los argentinos crecimos escuchando que cientos de miles de inmigrantes fueron llegando al país a través de distintas oleadas y que una buena parte emigraba con la intención de asentarse en el campo, y esta no fue la excepción para los polacos. Sin embargo, ¿qué motivos tuvieron para abandonar su nación y viajar hasta la otra punta del mundo? Primero tengamos un poco de contexto histórico. Polonia en el siglo XVII era una de las naciones más importantes de Europa. Su población superaba los 10 millones y contaba con una de las caballerías más famosas del mundo. Sin embargo, pronto sus políticas se vieron debilitadas y en medio de una época de decadencia y corrupción interna, las potencias limítrofes aprovecharon la situación para tomar ventaja. ¿Cuáles eran estas naciones? El Imperio Austrohúngaro, el Reino de Prusia y principalmente el Imperio Ruso, que hizo desaparecer al Estado polaco y se dividió sus territorios con las otras naciones. Si esto les suena de algo, es porque sí, volvería a suceder esto mismo a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el territorio de Polonia, por ser una especie de puente entre Europa del Este y la occidental, siempre fue muy codiciada. A causa de esto, es que veremos una población étnicamente irregular, en general, eslavos con menor o mayor aporte mongol, razón por la que nos encontraremos polacos que se parecen más a un típico alemán, y a otros que no encajan en esos parámetros, pero que igualmente siguen siendo polacos. Para que tengan de ejemplo, lo mismo sucede con los rusos en una proporción más o menos parecida. Desde el 1800 en adelante, los polacos atravesaron diversos intentos de insurrecciones para recuperar su autonomía. Y aunque todos esos intentos fueron sumamente valerosos, el hecho de no contar con la artillería y las unidades de milicia suficientes fue lo que determinó sus grandes derrotas a manos del enemigo. Los polacos tendrían que esperar un total de 123 años para que recién en el 1918, acabada la Primera Guerra Mundial, volvieran a recuperar su independencia. Podrá comprenderse entonces qué tan arraigados a sus raíces tuvieron que permanecer los polacos, como para aún sentirse pertenecientes a su nación, a pesar de que aquella no había existido por más de un siglo. Y es que más allá de los conflictos políticos y bélicos, el pueblo polaco siempre estuvo muy orgulloso de sus raíces, teniendo una estrecha conexión con su cultura y las tradiciones que ésta involucraba. Los polacos tuvieron que soportar no solo la humillación de sus conquistadores, sino de las penurias que traerían las leyes de suelo que durante el siglo XVIII fue impulsando el Imperio ruso. Y esta es la parte más importante a la hora de hablar sobre pueblos europeos que emigran. La mayoría, por no decir todos, abandonan su lugar porque no pueden trabajar su tierra. Esta es imprescindible no solo para sobrevivir, sino que también es el legado que una familia a lo largo de generaciones tendrá para atesorar y trabajar. El problema era que los rusos priorizaban la explotación del suelo a una escala muy fragmentada, es decir,
Cada familia tenía una porción muy pequeña de tierra que apenas si podía mantener, trayendo mucha pobreza rural. Esto, en conjunto con la inestabilidad política y la represión tras cada levantamiento, impulsó desde la década del 1870 a cientos de miles de campesinos y trabajadores polacos a buscar mejores condiciones en el exterior. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué se fueron a Argentina? Si bien muchos migraron hacia Estados Unidos y Brasil, lo cierto es que la cifra de polacos que se asentó en nuestro país no es para nada pequeña, girando alrededor de unos 30.000 polacos solo entre 1897 y 1914. Lamentablemente, las cifras no son totalmente claras, ya que muchos polacos eran registrados como rusos o austríacos, dependiendo de la región conquistada de la que venían. Así que la cifra puede ser aún mayor. La cuestión en Argentina es que había un problema central, el cual, por cierto, aún hoy en día no se pudo solucionar, y que es contamos con mucho territorio, pero poca población rural. La mayor parte estuvo siempre concentrada en Buenos Aires, lo cual retrasa el progreso económico. Ya en 1853, la Constitución incentivaba la inmigración específicamente europea. Cito el artículo 25 de la misma, que dice así: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Para llevar esta idea a la realidad, en el año 1876, el presidente Nicolás Avellaneda sancionó la Ley 817 de Inmigración y Colonización, la cual proporcionaba asistencia a los recién llegados, facilitándoles incluso colonias agrícolas y organizándoles el traslado hacia las provincias del interior, que eran las que necesitaban ser pobladas. Esta política social iba bien emparentada con las visiones de figuras importantes de la historia argentina, tales como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Si quieren saber por qué, una vez más los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario, ya que pronto haré un video profundizando en este tema que da mucho para hablar. Las primeras inmigraciones polacas fueron en el año 1897, 14 familias procedentes de la región de Galicia. Su llegada al puerto bonaerense no fue planeada y se debió al hecho de que les había sido denegado el permiso de entrar a Estados Unidos, siendo la carencia de la documentación obligatoria una de las principales razones de rechazo. Tras su arribo a Buenos Aires, se dirigieron a Michał Selongowski, inmigrante polaco radicado en Argentina. Asumiendo el papel de intermediario, se puso en contacto con el gobernador de Misiones, Juan José Lanusse. A los que tomaban la decisión de establecerse en dicha provincia, se les ofrecían varias facilidades para adquirir grandes parcelas de tierra. En consecuencia, la llegada de las primeras familias al nordeste argentino, inicialmente a la ciudad de Apóstoles, dio origen al establecimiento de fuertes cadenas migratorias. En poco tiempo, a los colonos que venían directamente de Polonia, se sumaron aquellos que provenían del sur de Brasil. Era tal el bienestar que tuvieron en Argentina que les escribían cartas a sus familiares radicados en Polonia, invitándolos a mudarse ellos también. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, Polonia recuperó su independencia tras más de un siglo de particiones. Sin embargo, el entusiasmo inicial dio paso rápidamente a una fuerte inestabilidad política, económica y social. Ante esta situación, el gobierno polaco comenzó a promover la emigración como una estrategia para reducir las tensiones internas y aliviar el problema de la desocupación. Es así que, a comienzos de la década de 1920, Estados Unidos continuaba siendo el principal destino de los emigrantes polacos. Pero en 1924, su Ley de Orígenes Nacionales, conocida como Ley de Cuotas, limitó el ingreso de ciudadanos polacos a 6.000 por año.
y Argentina pasó a convertirse en uno de los destinos principales. Entre las dos guerras mundiales, llegaron a Argentina alrededor de 160.000 ciudadanos polacos, de los cuales aproximadamente el 20% se estableció en la provincia de Misiones, mientras que el 50% se fue a Buenos Aires. Esto favoreció la llegada de compañías privadas europeas que compraban grandes extensiones para luego vender parcelas a colonos. Estaban las empresas polacas Sociedad Vístula, la Compañía Colonizadora del Norte S.A., que con capital polaco-argentino compró unas 60.000 hectáreas en el Alto Paraná y fundó la colonia Wanda y Gobernador Lanusse. Aunque los proyectos eran más ambiciosos, la Segunda Guerra Mundial interrumpió los movimientos migratorios y frenó la expansión colonizadora. Antes de 1939 se estimaba que en Misiones vivían unos 50.000 inmigrantes polacos y sus descendientes. Tras la guerra, la migración polaca hacia la provincia fue prácticamente inexistente. También hubo un punto en la historia argentina en la que las cosas tuvieron un giro drástico, para peor. Y es que, ante el creciente número de extranjeros residentes en el país, que en 1914 habían superado un 30% del total de la población, estadística que realmente es ridícula, ya que toda Argentina se basa en inmigrantes, los sucesivos gobiernos demostraron una preocupación por asegurar la unidad nacional e inculcar los referentes comunes a la gente de diverso origen. Las tendencias asimilacionistas quedaron reflejadas, por ejemplo, en la imposición de la obligatoriedad de la educación laica y gratuita en el idioma castellano y en la introducción del servicio militar obligatorio. Esto en parte está bien, pero como muchas cosas en Argentina, es a veces la mala ejecución de las ideas el verdadero problema. Y es que una cosa es reformar las pautas educativas para encaminarlos a una idea argentina, pero si en el camino se pierde la necesidad de usar su idioma nativo y en conjunto también dejan de impartirse ciertas enseñanzas culturales que les son propias, entonces estamos en un problema. No se descarta también la responsabilidad en la permisividad de las familias, por supuesto. Ambos elementos se convirtieron en las principales herramientas para garantizar la homogeneidad de la población y promover una instrucción patriótica de acuerdo con el espíritu tradicional argentino. En consecuencia, el papel del Estado argentino y sus agencias fue el de una máquina de aplanar diferencias con una gran eficacia. Ya después, la vida moderna y turbulenta en ciudades enormes como Buenos Aires se encargaría del resto. Por este motivo, la identidad cultural solo se preservó en pueblos cerrados, como los que aún hoy existen en Misiones. Ya después, en las últimas décadas, el Estado buscó promover lo opuesto a lo que había hecho a inicios del siglo pasado. Si antes quería homogenizar la población, pasó a querer hacerla sentir diversa. Claro que con intenciones de agenda muy distintas, pero esto ya se podrá explicar en un video futuro. La cuestión es que, en las últimas décadas, se han realizado importantes esfuerzos por consolidar una imagen simbólica de Argentina como país culturalmente diverso. Para ello, los organismos estatales, a nivel nacional, provincial y municipal, promovieron celebraciones y eventos públicos que refuerzan ese discurso mediante exhibiciones folclorizadas de las particularidades culturales de distintas comunidades. Aunque estas iniciativas no son nuevas en el contexto argentino, la magnitud que alcanzaron, el fuerte respaldo oficial y la amplia cobertura mediática han transformado su alcance y significado. Así, la antigua invisibilización de la diversidad fue reemplazada por una creciente hipervisibilización de las diferencias culturales. A estos eventos en los que se homenajean la figura del inmigrante, se suman aquellos organizados exclusivamente por la comunidad polaca. Este es el caso del Día del Colono Polaco, celebrado cada 8 de junio.
Los actos que se llevan a cabo en esta fecha conmemoran la llegada de las primeras familias polacas a la Argentina y su posterior establecimiento en Misiones. Se destacan las presentaciones de bailes y trajes típicos, así como la degustación de diversos platos tradicionales. Entre los inmigrantes polacos que llegaron a Argentina, una de las familias más destacadas fue la familia Sichowski, originaria de Borschiv, que se estableció en Misiones en el 1900. Allí, Jan Sichowski, luego conocido como Don Juan, desarrolló innovaciones técnicas destacadas, como el primer torno fabricado en Argentina y máquinas para facilitar la producción de maíz, arroz y mandioca. De esta familia surgió la empresa Amanda, que hoy es uno de los principales exportadores mundiales de yerba mate. Algo muy interesante de los pueblos cerrados en Misiones es que conservan tradiciones que para muchas familias argentinas era algo muy común, pero que con la modernización la mayoría lo dejó atrás, y son dos: la utilización de un escudo familiar, el cual, a través de símbolos, representaba sus valores y orígenes, y por otro lado, muchas familias aún tienen en un libro las crónicas familiares, donde se mantiene por escrito, y también a través de fotos e ilustraciones, su propia historia, incluyendo el rastro genealógico. Esto no es algo exclusivo de los polacos, sino que era algo bastante usual en las distintas familias de inmigrantes, pero que con el tiempo se dejó de hacer, y la tradición sobrevivió únicamente en los pueblos cerrados y en algunas familias nobles. En definitiva, ¿cuántos polacos viven actualmente en Argentina? Se estima que unas 250.000 personas con raíces polacas viven tan solo en Misiones, elevándose la cifra entre 500.000 y 1 millón en toda Argentina. Tras ver todo esto, ahora sabemos que los polacos están presentes en la historia y la cultura argentina. Pero esto no termina acá, ya que Polonia es apenas una parte de este rompecabezas. Hay otras culturas, tales como la alemana o española, que han tenido un peso aún mayor. Si te gustaría que hable al respecto, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios.